Bueno, entonces comencemos con la clase de Taylor, que se va a terminar en pocos minutos, pero vamos a comenzar y si se acaba, como en efecto se va a acabar, inmediatamente, por favor, conexión, misma clave. Quiero presentarles hoy a Taylor, a Frederick Taylor, que es el primero de nuestros pensadores organizativos o el primer pensamiento organizativo que nosotros vamos a ver hoy día, digo, en este curso. La manera de ver esta clase va a ser una manera particular, porque fíjense, antes de que yo les presente a ustedes lo que son las propuestas de Taylor, eh, además de que yo les voy a presentar a ustedes eh, cuáles son las propuestas, cuáles son, digamos, el, el, digamos, el Taylorismo y las recomendaciones de Taylor, yo quiero comenzar presentándoles al personaje. Yo quiero que ustedes comprendan a Taylor y comprendan cómo era Taylor, de tal manera que comprendan en función de eso, comprendan por qué o de qué manera él hizo lo que hizo, y por qué o de qué manera él digamos, él pensó como pensó y actuó como actuó. Entonces, por eso vamos a comenzar comprendiendo a Taylor, o sea, conociendo quién era Taylor. Luego, que conozcamos a Taylor y al personaje, ahí sí vamos entonces a entrar digamos, en concreto a el tema que él propone, que es el estudio de movimientos y tiempos, para buscar la eficiencia máxima a través de la propuesta del salario a destajo y la propuesta de la reducción de los tiempos muertos. Luego vamos a conversar acerca de qué manera Taylor se hizo conocido, porque es algo que ustedes siempre se preguntan en otras clases. eh, Ustedes me han preguntado, bueno, ¿cómo Taylor, siendo un ingeniero X en Estados Unidos, en una empresa metalmecánica, cómo se hizo conocido Taylor? O sea, ¿cómo se hizo famoso al punto de que propuso el Taylorismo y de que es el padre del Taylorismo? Bueno, ya vamos a ver de qué manera se hizo conocido. Luego vamos a conversar cuáles son las premisas, o sea, los supuestos a partir de los cuales Taylor piensa y propone sus recomendaciones técnicas, y de esas recomendaciones técnicas, que son varias, nosotros vamos a destacar una, que es la recomendación de los 8 capataces funcionales. Entonces, ese es el plan de la clase de hoy, que vamos a continuar de inmediatamente. O sea, que vamos a comenzar de inmediato. Y para eh, presentarles a Taylor, simplemente quiero que ustedes comiencen viendo en qué año nace y en qué año muere Taylor. De nuevo, como les digo, no es importante que ustedes se aprendan estas cifras de memoria, estos años de memoria, pero vean cuándo nace y cuándo muere. Nace mediados del siglo XIX. ¿Cuándo muere? Comienzos del siglo XX. ¿Qué vive? ¿Qué vive Taylor? O sea, ¿cuáles son las vivencias de Taylor? ¿Qué ve Taylor en esos años en los que vive? El surgimiento de la segunda revolución industrial. ¿Qué vive? Vive el surgimiento del capitalismo, de la gran empresa, de la máquina, etc. Entonces, observen, le tocó vivir, o sea, nació y le tocó vivir en la época en la que está surgiendo todo lo que estamos nosotros presentando en nuestra clase. Vean además que él vivió poco, bueno, poco en función de lo que es nuestra esperanza de vida hoy día, pero fíjense que él vive 59 años, menos de 60 años. Y se recuerdan desde que en la clase del tema pasado, cuando hablamos de un primer autor que propuso algo referente a las máquinas y que eso no tuvo ninguna trascendencia, y luego hablamos de unas conferencias en la Asociación de Ingenieros Mecánicos. ¿Se acuerdan que ahí habían pasado 60 años? Dijimos, fíjense, pasaron 60 años, que es una vida. Bueno, fíjense, en aquel momento eso era lo que se vivía, 50, 59, 60 años. O sea, Taylor no muere por bien ni por mal, muere porque murió. Pues, o sea, en cualquier caso, si ustedes tienen la gran fortuna de la vida de tener una abuelita viva, pregúntenle a la abuelita, y la abuelita tiene pues buena cabeza, buena memoria. Pregúntenle a la abuelita de qué murió su papá, por ejemplo. Y te va a decir, murió de viejo.
murió pues de viejo, pues, y ahí le vas a preguntar, ¿y de qué edad murió? Y te vas a sorprender. En aquella época la gente vivía poco porque había menos condiciones de vida, menos salud, menos posibilidad de mejor alimentación, etcétera. O sea que, date cuenta, estos 60 años que vive Taylor son los 60 años en los que se está desarrollando esta segunda revolución industrial digamos, este surgimiento del motor, de la gran empresa, etcétera, etcétera. Taylor fue ingeniero mecánico, por supuesto, eh, miembro de la famosa asociación esa norteamericana de ingenieros mecánicos, y se le conoce porque es el fundador de la administración científica del trabajo. Pero, como les dije, antes de entrar a comprender qué propuso Taylor, quiero que lo conozcamos. Fíjense, Taylor era un muchacho, él era no de esas personas que son así chiquitos, pero de esas personas que tienen o tenían pues el cuerpo, ¿sabes? Como pequeño, así como menor, pues así, esas personas que son menudas, que son así, no enfermizos, pero frágiles, en fin, o sea, que no son fortachones, que no son grandes. Bueno, Taylor era así. Pero además él tenía otra característica de que él era muy acucioso. Las personas acuciosas son esas personas que están pendientes de los detalles, son esas personas que les interesa ver todo al mínimo, tú sabes, cómo funciona todo, cómo todo se explica, cómo todo. Ajá. Y además tenía mucha curiosidad y a él le gustaba observar y le gustaba, digamos, estudiar movimientos. Es de ese tipo de personas, por ejemplo, que si tú le regalas un juguete, primero desarma el juguete, como niño, pues, desarma el juguete, comprende cómo funciona el juguete por dentro, no sé, lo vuelve a armar, y cuando lo volvió a armar, ahí sí, supongo que sea un carrito, ahí sí juega con su carrito porque ya comprendió. O sea, Taylor era así. Taylor le gustaba ver cómo funcionaban las cosas y le gustaba observar los movimientos. Bueno, además, Taylor era un apasionado del béisbol y le gustaba mucho jugar béisbol, de muchacho, pues de joven, le gustaba mucho jugar béisbol. Pero, eh, como te digo, como él era así menudito y más bien flacuchento y etcétera, los amigos lo dejaban jugando banco. Ustedes saben que jugar banco significa que vas al juego, vas uniformado con tu uniforme de tu equipo, no sé cuánto, pero no sales al campo si no te quedas sentado. Así, digamos, como una reserva. Él siempre lo dejaban sentado en el banquillo porque le decían, no, Philip, no corres bien, no, Philip, tú no, te van a meter carreras, no sé cuánto. Total, que él jugaba la mayoría de las veces sentado en el banco observando. Y observando a los compañeros jugar béisbol, descubrió que los compañeros cuando lanzaban por debajo de la cintura. O sea, así como cuando, pruébalo, si tú tienes una hermanita, o digo hermanita, puede ser hermanito, pues, pero tú tienes una hermanita o una sobrinita pequeña, dale una pelotita y dile a tu hermanita o a tu sobrinita, dile, lánzame la pelotita, por favor, y tú vas a ver que la niña te lanza la pelotita así. Lanza la pelotita así por debajo de la cintura, por debajo de la cintura. Pero si tú ves cómo lanzan los pitchers, los lanzadores profesionales, lanzan por encima del hombro, la pelota por encima del hombro, con el cuerpo en torsión, en un poco de torsión. O sea, supón tú, si el lanzador es diestro, es derecho, con un poco de torsión hacia lo derecho, para luego hacer el esfuerzo con el cuerpo, hacer el esfuerzo la torsión del cuerpo empujando el brazo y el brazo lanzando la pelota por encima del hombro. Bueno, ese es el lanzamiento oficial de los beisbolistas hoy. Ese movimiento lo propuso Taylor, ese movimiento lo inventó, lo desarrolló y lo propuso Taylor. Que hoy es de uso universal es otra cosa, pero quien realmente lo piensa es Taylor. Entonces quiero que ustedes se den cuenta del personaje, de tal manera de que ustedes,
antes de que veamos a Taylor y antes de que veamos lo que propuso, entiendan al personaje. Fíjense qué tipo era un tipo que le gustaba buscar el sentido de los movimientos, le gustaba hacer las cosas mejor en términos de cómo funcionaban y de cómo, digamos, de cómo eh, eh, tenían la mecánica por dentro, y esa persona, que es Taylor, es quien